En una evaluación formativa se puede tomar un examen escrito, un examen oral. Ahora viene la explicación completa y vamos a ver sobre evaluación formativa. Quien les habla a ustedes, Lido Méndez. ¿Qué nos dice la resolución viceministerial 094 del 2020 emitido por el Ministerio de Educación de Perú? Nos dice que la evaluación es un proceso permanente, sistemático, a través del cual se recopila y analiza información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. Sobre esta base se toman decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Recuerden que esta evaluación formativa va unida al enfoque por competencias. ¿Y qué dice acá? En la última parte dice que se toman decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Y en la primera parte nos indica que es permanente, que es sistemático, que se busca información para reconocer y valorar esos procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias. Entonces, hemos traducido esta información que nos da la resolución viceministerial 094. Recuerden que la resolución viceministerial 048 solamente ha modificado algunos puntos de esta resolución viceministerial madre. Y nos indica además de que el enfoque utilizado para la evaluación de competencias es siempre formativo. Dice, si es el fin, es la evaluación para el aprendizaje y como si es la evaluación del aprendizaje. Es decir, que acá nos habla de una evaluación del aprendizaje y de una evaluación para el aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos a trabajar en una evaluación para el aprendizaje? ¿Y dónde vamos a brindar la ayuda? Es aquí, en la evaluación para el aprendizaje, donde vamos a brindar todas las ayudas y dar las oportunidades. Que muchos de los colegas han indicado es que el Ministerio de Educación no nos permite desaprobar. ¿Por qué? Porque tenemos que darle la oportunidad. Aquí viene la oportunidad. En la evaluación para el aprendizaje, con la finalidad de ¿qué? De promover esos procesos. Además, aquí se retroalimenta al estudiante. Y por otro lado, también se promueve que el estudiante gestione su propio aprendizaje. Es decir, que desarrolle esa competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Entonces, que el estudiante trabaje de manera autónoma. Y luego viene la evaluación del aprendizaje. Y acá sí, acá viene la evaluación sumativa. Sobre todo aquello que ha aprendido. Pero vamos a ver cómo se desarrolla ese proceso. Cuando hablamos en una evaluación del aprendizaje, nosotros tenemos que brindar todas las ayudas. Por otro lado, también la resolución viceministerial 094 nos indica que al término del periodo, de cada periodo, que sea, puede ser bimestre, trimestre o semestre, vamos a hacer un corte. ¿Para qué hacemos este corte? Para nosotros informar qué nivel ha alcanzado el estudiante. Pero por otro lado, también dice, usted puede hacer un corte de acuerdo al criterio que tiene. Por ejemplo, yo estoy enseñando, vamos a ver en matemáticas, sistema de ecuaciones. Y desarrollo todo el trabajo. Entonces, durante este proceso yo voy a brindar todas las oportunidades de aprendizaje al estudiante. Y yo ya he terminado. Puedo hacer ese corte acá. ¿Para qué? Para informar sobre ese logro de la competencia. Si se han movilizado todas las capacidades o no se han movilizado todas las capacidades. ¿A partir de qué se hace ese corte? A partir de evidencias. Yo tengo que tener evidencias de ese logro de aprendizaje o si no ha logrado el aprendizaje. Pero vamos a ver qué evidencias vamos a ver aquí. Y entonces también nos indica la resolución viceministerial 094 que para determinar el logro de la competencia debemos de contar con evidencias relevantes. ¿Qué evidencia relevante? Cuando viene el padre de familia a decirme,
si su hijo, hacer un reclamo, si tiene un buen logro o no, yo tengo que mostrarle con evidencias. No puedo decirle solo con la palabra. Entonces, ¿cuáles son esas evidencias? Aquí viene. Si yo voy a trabajar en una evaluación para el aprendizaje, tengo que tener varias evidencias. A lo mejor yo le planteo preguntas cortas al estudiante, quizá unas pruebas objetivas para ver qué es lo que está aprendiendo y qué no. Y esta va a ser una evidencia. Quizá yo le tome un examen escrito. Si le tomo el examen escrito, yo tengo ahí el resultado del examen escrito. Quizás de 5 preguntas me respondió 3 y hay algunas que no las ha respondido y que esa la tiene que estudiar sí o sí. Y es una evidencia, porque el padre debe de tener esa evidencia. Por otro lado, también la lista de cotejo. Pero ¿en qué casos utilizo el examen y en qué casos utilizo la lista de cotejo? Cuando yo veo la lista de cotejo es sobre ese proceso que está desarrollando. Pues a lo mejor hace una exposición, quizá hay un debate. Y si hay una exposición, un debate, ¿qué voy a utilizar? Una lista de cotejo o una rúbrica. Pero ¿puedo tomar examen escrito? ¿Puedo tomar examen oral? Claro que sí. Porque cuando usted toma el examen escrito, ahí tiene la evidencia. Cuando usted toma el examen oral, lo tiene en su registro. Si respondió o no respondió. Y hay varias formas de registrar eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo le ponía una V con un check y ahí le ponía un símbolo sobre los temas que él no había respondido. ¿Y para qué queremos estas evidencias? No necesitamos la evidencia. ¿Para qué? Para ver ese logro de aprendizaje. Pero por otro lado, esta evaluación escrita que yo tengo que tomar debe de responder a determinados criterios de evaluación. Vamos a hacer otro video en el que vamos a relacionar esta evaluación escrita con los criterios de evaluación. Entonces debemos de tener estos criterios y estos criterios de evaluación deben ser claros para el estudiante. El estudiante debe de saber cuáles son los criterios con los que él va a ser evaluado. Y aquí les tengo, por ejemplo, un ejemplo claro, pero antes de ver el ejemplo claro, vamos a pasar a esta parte. Díaz Barriga es la que nos dice claramente en un texto sobre los tipos de evaluación y nos dice que antes del proceso se toma una evaluación diagnóstica. Y es que la evaluación diagnóstica no solamente se toma cuando va a iniciar el año escolar. Esto es una forma, es una de las oportunidades. ¿Para qué? Para yo saber qué recuerdas sobre lo que hizo el año anterior, cuáles son esos saberes previos. Pero en cada clase también estoy haciendo una evaluación diagnóstica. Porque cuando yo llego a la clase y hago una pregunta, el estudiante que recuerda a algo que habíamos hecho en las clases anteriores va a levantar la mano y va a responder. Pero al estudiante que no responde, yo le voy a preguntar qué recuerdas de eso. Y ahí me voy a dar cuenta si es que aprendieron o no aprendieron aquello que hicieron anteriormente. Entonces yo estoy trabajando con una evaluación diagnóstica. Y a esta evaluación diagnóstica Díaz Barriga le llama evaluación diagnóstica puntual, porque se hace en la sesión de aprendizaje en la clase. También nos dice que la evaluación se realiza durante ese proceso de aprendizaje. Y aquí es donde vamos a tener en cuenta también esos exámenes orales, escritos, lista de cotejo, rúbricas y todo eso. Y es que durante ese proceso la evaluación es formativa. ¿Por qué? Porque el estudiante aquí va a construir su propio aprendizaje. Y aquí se van a aplicar una serie de estrategias. Por eso Díaz Barriga acá indica que esta puede ser reguladora o puede ser formadora. ¿Cuándo es reguladora? Es que vamos a regular ese aprendizaje. Y dentro de este tipo de reguladora, inclusive distingue la interactiva, la retroactiva y la proactiva. ¿Cuándo la interactiva? Cuando el docente se comunica con el estudiante, cuando el docente observa el trabajo del estudiante y ve que hay un error. Entonces, ¿qué hace? Retroalimenta. Esta retroalimentación puede ser descriptiva, puede ser por descubrimiento. Y cuando es descriptiva, generalmente se explica cómo es el tema. Yo recuerdo cuando estudiaba
por ejemplo, algún tema, no sé, historia, matemática, y no había entendido, levantaba la mano y decía, profesor o profesora, no entendí ese tema. ¿Qué hacía mi profesor? Ah, ¿no entendió usted el tema? Explicaba nuevamente. Y entonces estaba haciendo una retroalimentación descriptiva. Pero es bueno incidir grandemente en la retroalimentación por descubrimiento, porque esto permite que el estudiante descubra su error. Sin embargo, para hablar de retroalimentación se requiere un video. Por otro lado, indica también que esta evaluación, que es reguladora, también es retroactiva. ¿Cuándo dice retroactiva? Por ejemplo, yo estoy en la clase y hemos desarrollado todo un tema. Vamos a ver, en ciencias sociales desarrollaron todo aquel hecho histórico que corresponde a la época incaica. ¿Y cómo sé yo que mi alumno va aprendiendo? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Yo no tengo magia, ni leo el pensamiento. Yo tengo que tener la evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? Quizá le llamo al estudiante y le tomo un examen oral. Y entonces ahí me doy cuenta que sabe o que no sabe, si responde o no responde. Pero esto me va a llevar tiempo porque tengo que preguntar a uno, a otro, a todos. Sin embargo, si yo tomo un examen escrito, hasta puedo tomar una prueba objetiva de completar, o puedo tomar una prueba en la que el estudiante me va a argumentar. Estas preguntas abiertas. Yo prefiero tomar o preguntar, plantearle preguntas abiertas. Porque la prueba objetiva, aquella donde es de respuesta múltiple, a veces el estudiante mira al compañero y marca lo que el compañero hizo, salvo que usted haga exámenes diferenciados, ¿no? ¿Y qué hace? Toma ese examen escrito. Y usted al tomar el examen escrito se da cuenta si el estudiante va aprendiendo o no va aprendiendo. Y ahí tiene usted la evidencia. Si ha aprendido, ha logrado la competencia, entonces supongo que habrá respondido todas las preguntas, pero las habrá respondido de manera pertinente, coherentemente. Pero si no lo ha hecho, entonces, ¿qué tiene que hacer usted cuando no lo ha hecho? ¿Qué hace? Aquí usted le brinda la oportunidad al estudiante. Aquí usted le da la ayuda. Y vamos a suponer que usted tiene 2 estudiantes en esta clase y los 2 estudiantes no aprendieron. ¿Y usted qué hace? Dice, mira, voy a hacer reforzamiento el día de mañana. Y ustedes 2 que no han aprendido van a venir al reforzamiento. Ya le está dando la oportunidad. Y entonces le manda una citación al padre de familia en su cuaderno de notas y le dice, señor padre de familia, su hijo se quedará al reforzamiento el día de mañana a tal hora. A los 2. De los 2 estudiantes, uno de ellos asiste y el otro no, porque dice que su mamá, su papá no quiere. Pero usted ya le dio la oportunidad y ahí tiene usted la evidencia de que le dio la oportunidad. Y entonces usted aquí va a hacer, ¿qué cosa? Un reforzamiento. Y al estudiante que vino le hace el reforzamiento y este estudiante va a mejorar. Entonces, en la siguiente vez que usted le tome el examen escrito, este estudiante sí va a responder las preguntas de manera correcta y pertinente. Pero aquel que no asistió a su reforzamiento, ¿va a responder? No, no va a responder. Pero usted ya le brindó la oportunidad, ya le dio la ayuda. ¿Y qué hacemos con ellos? Vamos a ver luego. Por otro lado, si es que usted está en clase y usted se da cuenta que la mayoría no ha entendido algo, que hace un repaso general y le dice a sus estudiantes, por favor, pregunten, ¿le está dando la oportunidad de aprender? Claro que le está dando la oportunidad de aprender. Y este repaso le va a permitir a los estudiantes mejorar su aprendizaje. Y usted también va a salir más contento de esa clase. Y esto es algo que se hace. Todos los maestros hacemos, yo lo he hecho. Y cuando se dice que es proactiva, yo me doy cuenta que todos mis estudiantes ya mejoraron, que todos han logrado, que ya no tengo dificultades. ¿Y qué hago? Especialmente con algunos estudiantes que rápidamente entienden y a veces cuando no tienen actividades o cuando tienen las mismas actividades que los otros se aburren, se cansan. Entonces, para estos estudiantes, yo tengo que darle actividades proactivas, es decir, aquello que tiene mayor complejidad y aquello que le va a permitir
desarrollar aprendizajes profundos. Entonces, haciendo un resumen de esta parte solo del proceso de aprendizaje, es reguladora. ¿Y cuándo se dice que es reguladora? Porque es interactiva cuando se hace la retroalimentación, es retroactiva cuando yo hago un repaso, un resumen, hago un reforzamiento, doy oportunidad al estudiante para que mejore. Y es proactiva cuando le doy actividades de mayor nivel de complejidad. Sin embargo, también durante el proceso, esta evaluación es formadora. ¿Por qué es formadora? Como su nombre lo indica. Usted le pide al estudiante que se autoevalúe. Y a veces podemos empezar por algo más sencillo, por algo sencillísimo. Darle un papel que el estudiante indique qué es lo que ha aprendido de esa clase y qué es lo que no ha aprendido. Inclusive lo puede escribir en el cuaderno. ¿Qué es lo que le falta aprender? ¿Cuáles son las dudas que tiene el estudiante? Y esas las tienen que escribir, porque si el estudiante escribe sobre las dudas que tiene, entonces él va a reflexionar sobre su propio aprendizaje. Por otro lado, también se hace una evaluación entre los compañeros, ¿no? Una evaluación entre pares, que Juanito le evalúe a Luisito y que Luisito le evalúe a Juanito. ¿Qué dice? Si Juanito dice, sí, efectivamente, está trabajando muy bien, aprendió, colabora, realiza estas actividades. Entonces acá también vemos la actitud del estudiante. Si tiene esa actitud de mejorar, si tiene esa responsabilidad, si trabaja con responsabilidad. Entonces por eso es formadora, porque permite reflexionar al estudiante sobre su propio aprendizaje. ¿Y qué es lo que debe de hacer para mejorar este aprendizaje? Entonces esto se hace en el proceso. Y a esto llamaríamos nosotros la evaluación para el aprendizaje. Entonces, ¿cuándo le das la ayuda? En la evaluación para el aprendizaje. Y para esto, ¿qué has hecho? Has tomado exámenes escritos, has tomado exámenes orales, has utilizado una lista de cotejo, has utilizado una rúbrica, dependiendo del caso. No siempre vas a utilizar una lista de cotejo, no siempre vas a utilizar una rúbrica. También el examen escrito y el examen oral. Pero aquí vale la aclaración a hacer. Por ejemplo, estoy en la evaluación para el aprendizaje. Yo le tomo el examen escrito a estos dos alumnitos que les había indicado que no respondieron. Le tomo el examen escrito y no respondieron a las preguntas. De 5 solamente respondieron una. Pero aquel que participó en ese proceso de reforzamiento, en la siguiente le tomo el examen y ya no responde solo una, sino responde 4. Yo mal haría en promediar estas dos notas. ¿Por qué? Porque el estudiante va mejorando su aprendizaje. Pero en el caso del que no asistió al reforzamiento, no respondió, salvo que haya estudiado en su casa y existe el compromiso del padre de familia de hacerle repasar en la casa. Si ha estudiado en la casa, también puede mejorar. Y quizá en la siguiente evaluación que se le tome, en el siguiente examen escrito que se le tome, pues responda, ¿no? Pero si no responde, ahora sí ya viene la evaluación sumativa, que es la evaluación del aprendizaje. Usted ya hizo todo el proceso. Ahora le toma una evaluación a todos. ¿De qué? De todo ese proceso que desarrolló. Si he enseñado ciencias sociales, ¿no? De todo este proceso incaico. Entonces le elaboro determinadas preguntas de acuerdo a los criterios de evaluación y voy a ver aquí quién aprendió y quién no aprendió. ¿Y qué hago? ¿Le puedo tomar el examen escrito? ¡Claro que sí! Porque aquí usted va a tener la evidencia. Miren, aquí tengo yo el examen escrito y su hijo aprendió esto o no aprendió otro. Y si alguien le monitorea también, usted le puede presentar. Claro, yo lo desaprobé por los siguientes motivos. Aquí tengo la evidencia. Se desaprobó, no es que yo lo desapruebe, el estudiante se desaprobó, no logró la competencia, quedó en el nivel de logro C. Y usted puede decir acá, le brindé la oportunidad, acá tiene la nota que le mandé en el cuaderno de control al padre y no se quedó. Aquí tengo la primera evaluación, el primer examen escrito, no respondió. Y aquí no respondió ninguna pregunta o respondió solamente una. Le tomé nuevamente el examen y no respondió. ¿Y qué nota le va a poner? ¿Qué calificativo le va a poner?
no logró la competencia, entonces tiene el nivel de logro C. Pero aquellos que sí mejoraron, entonces van a tener un nivel de logro dependiendo, ¿no? B, A, D. Entonces, ¿sí se puede tomar examen escrito? Claro que sí. Y lo puedo utilizar aquí tanto para la evaluación del aprendizaje como para la evaluación para que aprenda el estudiante. Y esta evaluación del aprendizaje, recuerden, que se toma ya al finalizar el periodo, al finalizar el proyecto. Y esta evaluación sí vale, y usted tiene aquí la evidencia. Entonces, ¿cómo que no se puede tomar un examen escrito? Claro que sí, solo que los especialistas ahora, como tienen miedo de hablar de examen escrito, le dicen un cuestionario. Pero nosotros estamos acostumbrados al examen escrito. ¿Cuál es la diferencia entre el cuestionario y el examen escrito? Lo que sí no se debe de hacer es promediar ese resultado que tuvo al inicio con el resultado que tuvo al final, porque el aprendizaje va de manera procesal. Por eso se dice que la evaluación es procesal, es sistemática. Entonces nadie nos prohíbe a utilizar o no utilizar el examen escrito, porque acá, si ustedes han visto en esta primera parte, ¿qué dice? Debe de contar con evidencias relevantes y emplear determinados instrumentos de evaluación. ¿Y cuáles son esas evidencias? Los exámenes que usted tiene, la lista de cotejo, la rúbrica, y esto lo hacemos tanto en una evaluación para el aprendizaje como en la evaluación del aprendizaje. Nos vemos en un próximo video. Espero sus comentarios respecto a la evaluación formativa y el uso de los exámenes como una evidencia de que el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo.